Ya, buen día a todos los alumnos. Vamos a empezar la segunda unidad que tiene que ver con la distribución de frecuencias. A partir de esta unidad, hasta terminar el semestre, todo es práctico. Entonces, empezamos con la unidad 2. Distribución de frecuencias. ¿Cuál es el concepto de distribución de frecuencias? Siempre ustedes, donde vayan a trabajar, siempre primero tienen que recoger la información. Tienen que construir una base de datos para cada variable, Entonces, el concepto es, cuando tienen la base de datos, ya están en una posición de poder organizar los datos. Podemos organizar los datos en una tabla estadística. Eso es lo que queremos hacer. ¿Está bien? El concepto de distribución de frecuencias es recoger información. Una vez que tenemos la información para la variable que estamos interesados, empezamos a organizar los datos, a sistematizar los datos en tablas estadísticas, en cuadros estadísticos. ¿Está bien? Entonces, lo primero que siempre se hace es recoger información. Con la información vamos a organizar, vamos a sistematizar los datos en tablas estadísticas, en cuadros estadísticos. Vamos a construir la distribución de frecuencias. El cuadro estadístico se llama distribución de frecuencias para la clase que nos interesa a nosotros. Empezamos entonces. Ejemplo. Supongamos que disponemos de la siguiente información. La información que tenemos es de sueldos semanales de los obreros en una fábrica que están ganando en dólares semanalmente. Los sueldos son sueldos semanales en dólares. ¿De quiénes? De los obreros. ¿Está bien? Entonces estos son los datos que pagan en esa fábrica. Hay obreros que ganan 15 dólares, otros 50 dólares, otros ganan 18 dólares. Semanalmente son los sueldos, 54 dólares y así sucesivamente tenemos 30 sueldos. Hay 30 trabajadores en esa empresa. Empezamos entonces. Otra vez, siempre tienen que conseguir primero los datos, tienen que recoger la información. Cuando tengan la información, empezamos con el proceso de tabulación de los datos, organización de los datos quiere decir, sistematización de los datos. ¿En qué? En una tabla estadística. Lo vamos a organizar, lo vamos a tabular, lo vamos a sistematizar los datos que tenemos en una tabla estadística. Esa tabla estadística se llama distribución de frecuencias. ¿Qué es lo que van a hacer? Hay dos métodos que vamos a utilizar nosotros para la clase. Este primer método es cuando no tenemos el número de intervalos. A veces les dicen que construyan un cuadro estadístico en base a 5 intervalos, a 4 intervalos, a 6 intervalos. No tenemos esa información. Como no tenemos, entonces empezamos con el primer método. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que tengan los datos, empezamos con el inciso A o el primer paso si quieren. ¿Qué tienen que hacer como primer paso? Tienen que identificar el valor inferior y superior del conjunto de datos, ¿Está bien? De los 30 datos, ahí está, fíjense, del conjunto de datos se obtiene el valor mayor y menor. Tenemos que encontrar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor en el conjunto de datos. Ustedes chequeen ahí las 3 filas de datos. ¿Cuál es el valor menor y cuál el valor mayor? Una vez que lo identifiquen, me pueden contestar. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el valor menor? 10. 10. A ver, nos fijamos, ahí hay un 10, ahí es 2 el menor, 10 otra vez, está muy bien. 10, el valor menor es 10. ¿Cuál es el valor mayor? 72 90. 90. a 90. Ya está. Ya te he identificado el valor mayor y el valor menor. Entonces, nuestra formulita, ahí está. Valor mayor, 90, igual a 90. Valor menor, 10. Eso es lo primero que se hace cuando tienen el conjunto de datos. Pasamos al paso 2. En el paso 2 vamos a obtener su rango. Se llama rango, es un concepto que tienen que acordarse. El rango, a partir de ahora, es la diferencia.
es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. El rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor que han elegido del conjunto de datos. Entonces, su fórmula a partir de ahora lo van a conocer con una R mayúscula. La R mayúscula significa rango. Entonces, es igual al valor mayor menos el valor menor. Reemplazando los datos, el valor mayor 90 menos el valor menor 10. Su rango es 80, dice. El rango vale 80 para este conjunto de datos. Pasamos al tercer paso. ¿Qué hacemos en el tercer paso? Tenemos que calcular su amplitud de intervalo. Amplitud de intervalo se llama, ¿no? Amplitud de clase también se conoce, si quieren, ¿no? Otro, de repente, según los ejercicios, también pueden decirle amplitud de clase. A veces hay diferentes formas de decir lo mismo. Amplitud de intervalo, amplitud de clase significa lo mismo. Entonces, C va a ser la amplitud. A partir de ahora, ¿cuál es la amplitud? C, el símbolo C es la amplitud. Ya que su formulario para la amplitud siempre es igual al rango que ya calcularon en el paso anterior. Sobre su fórmula, esta se llama la fórmula de Stugger. Cuando no conocemos el número de intervalo, utilizamos la fórmula de Stugger, que se llama esta formulita. La amplitud es igual al rango dividido entre 1 más 3.3222 logaritmo de n. N es el total de datos en la fórmula. C se llama amplitud, R se llama rango, N es el número de datos. A ver, ¿dónde le podemos poner? Ahí le vamos a poner N minúscula significa número de datos. De datos observados, ¿no? Los datos que estamos observando son estos, 30 datos. A eso se está refiriendo ese N en la fórmula. El logaritmo, ya saben, el logaritmo de base 10 significa, ¿no es cierto? En la calculadora ya existe eso. Reemplazando los datos, entonces, reemplazando los datos. Volvemos a poner C, que significa amplitud, queremos calcular la amplitud. Es igual, su rango vale 80, en el paso anterior ya calcularon. 1 más 3.3222 se mantiene por el logaritmo n es 30 datos. ¿Y cuenta? 2, 4, 6, 8, 10 por 3, 30. 30 datos, ¿no es cierto? En esta formulita en el examen hay alumnos que se equivocan porque automáticamente su mente más rápido está pensando y esto ya lo suman 4.322 por logaritmo de 30. Está mal. Ustedes desde intermedio han aprendido la ley en el caso de la suma, la resta, la multiplicación, la división en el orden. Primero siempre va la multiplicación. Primero está multiplicando 3.322 al logaritmo de 30 está multiplicando. Lo primero siempre es la multiplicación. Cuando terminan de multiplicar, recién hay que sumarle el 1, está diciendo. Entonces, agarren su calculadora, ustedes saquen logaritmo de 30, calcúlenlo. ¿Cuánto sale el logaritmo de 30? Ese resultado multiplíquenle por 3.3222, la multiplicación, y súmenle 1 a ese resultado. Cuando tengan todo ese resultado, le dividen 80 sobre todo su resultado, Les va a dar 13, 54, 25, lo que tienen acá. Fíjense que tienen una nota. En el examen también, de ahí viene el error que cometen. De repente no entran desde el principio a la clase y no están entendiendo lo que estamos recomendando. Para nuestra clase de nosotros, para el práctico, los prácticos, para el examen, cuando evaluemos, todos tienen que tener el mismo resultado, no pueden haber diferentes resultados. Entonces, para que tengamos el mismo resultado, nos estamos poniendo de acuerdo solamente en esta parte, en la amplitud. Aunque no cumpla la ley del número, ustedes siempre lo van a redondear. Siempre van a redondear, aunque esto fuese 13,002.
aunque fuese 002, siempre lo van a redondear al inmediato superior. Nos estamos poniendo de acuerdo para que puedan tener los mismos resultados y podamos evaluar por igual a todos. No pueden tener diferentes números, ¿entienden? Entonces la nota ahí está. Siempre se debe redondear al inmediato superior, aunque no cumpla la ley del número. ¿Qué dice la ley del número? Dice que cuando es mayor o igual a 6, se redondea al inmediato superior, ¿no? En este caso, 7, 4 fuese 6. El 4 que es 6 le vuelve 6 al 5. Como el 5 ya se está redondeando a 6, ya esto puede ser 14, dice, ¿no? En este caso esto es 1354. Según la ley del número debería ser 13 nomás redondeando. 13. Pero estamos diciendo, no interesa la ley del número. Cumpla o no cumpla, siempre lo vamos a redondear. ¿Por qué? Estamos usando el criterio que en estos decimales existe información disponible. Como existe información disponible, simplemente por eso se redondea. Entonces, ahí tienen la nota para que no se olvide. 14 para nosotros. Ya tenemos, la amplitud vale 14, dice. La amplitud vale 14. La amplitud de intervalo, enseguida se van a dar cuenta que es una amplitud de intervalo. Es la distancia, si quieren. Le vamos a poner mejor ahí. Es la diferencia o distancia, si quieren, entre el límite superior menos el límite inferior de cada intervalo, Ya está. Si es que lo quieren tener mucho más claro, ahí lo vamos a anotar, ¿no? Cuando están estudiando, de repente tienen dudas, ya. Ya tenemos, por lo tanto, la amplitud 14. Cuarto paso, pasamos al paso 4. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que encontrar el límite inferior y el límite superior. Para el límite inferior siempre van a agarrar el valor menor, ¿no? Para el límite inferior del primer intervalo se toma el valor menor. Ahí está, no hay por dónde le pelen, se toma el valor menor. Y se suma la amplitud. Para encontrar el valor, el límite superior, perdón, el límite superior. Acá está muy pegado. Para encontrar el valor del límite superior, Bueno, ¿qué quiere decir? El límite inferior siempre es igual al valor menor, quiere decir. ¿Está bien? El límite inferior siempre es igual al valor menor. Ahí, 10. Y el límite superior es lo otro ya que estaba ahí. 10 es el límite inferior, el valor menor. El límite inferior siempre es igual al valor menor. El valor menor que hemos encontrado es 10. Ya tenemos el valor menor. Ahora, el límite superior siempre es igual al valor menor más, le tienen que sumar la amplitud, le tienen que sumar la amplitud, más C mayúscula, ¿no? Entonces va a ser igual. El valor menor es 10. Le sumamos más la amplitud. La amplitud, C quiere decir la amplitud, 14. Más 14. Eso va a ser igual 24. El límite superior vale 24, quiere decir. Este es para el primer intervalo.
Este es el límite inferior del primer intervalo, ¿no? Para el primer intervalo. ¿Qué quiere decir? Que ya podemos ir armando nuestro cuadro. A partir del cuarto paso, cuando encuentren el límite inferior y el límite superior, ya pueden ir armando su cuadrito estadístico que se llama distribución de frecuencias. Estamos haciendo la distribución de frecuencia de los salarios semanales en dólares según obreros, ¿no? Para los obreros. Empezamos entonces en el cuadrito. La primera columna siempre van a poner límite inferior, límite superior, quiere decir. El límite inferior es 10, el primer valor que hemos encontrado. Límite inferior, el valor menor es igual a 10. Siempre van a empezar del valor menor. A ese valor menor tienen que encontrar el límite superior, que es el valor menor más la amplitud. A este valor que era 10, le aumentan C. C, la amplitud 14. Lo que han redondeado, ese 14. Entonces, 24, ahí está, de 10 a 24, ¿no? Otra forma de verlo, si quieren, cuando están empezando a construir el cuadro, el límite inferior siempre es el valor menor. El límite superior le van sumando la amplitud C, siempre le van sumando C. Luego vuelven a copiar el 24 abajo, vuelven a sumar la amplitud, más 14, 24 más 14, 38. Vuelven a copiar 38 debajo, se vuelve el límite inferior. Le vuelven a sumar la amplitud más 14, 52. Vuelven a copiar 52 y le suman más la amplitud. ¿Hasta dónde van a ir sumando? Tienen que llegar hasta el 90, hasta el valor mayor. Hasta el valor mayor tienen que llegar. Si se pasa con algo, no importa, ¿no? Siempre tiene que llegar a 90 y algo más. Con este método se puede pasar con algo. Entonces estamos en 59, ¿no es cierto? En 66, perdón. Volvemos a copiar 66 debajo. Le seguimos sumando la amplitud 14. 66 más 14, 80. Todavía no llegamos a 90. Por eso seguimos copiando abajo. 80 más 14, 94. Ya se pasó con 4. Ahí terminamos. ¿Se entendió? Así funciona este primer método. Ponen siempre el límite inferior, le dan espacio, límite superior, empiezan situando el valor menor y le van sumando la amplitud, lo que han calculado en el tercer paso, o sea, lo que redondearon, 14. Eso le vuelven a copiar ese valor, abajo se vuelve el límite inferior, le vuelven a sumar la amplitud, 38, el límite superior, vuelven a copiar abajo, se vuelve el límite inferior, le siguen sumando la amplitud más 14, 52, y así sucesivamente hasta llegar a 90. En este caso llega a 94, se pasó con 4. ¿Qué significa? Estos se llaman intervalos, intervalos. El intervalo entre $10 a $24, quiere decir. El primer intervalo está entre 10 a $24. El segundo intervalo está entre 24 a $38. El tercer intervalo está entre $38 a $52, quiere decir. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos está saliendo, 6 intervalos. Intervalos de clase, intervalos de clase. La amplitud, cuando decíamos la amplitud de clase, la amplitud, ¿cuánto vale la amplitud en el primer intervalo? 24 menos 10, 14. ¿Cuánto vale la amplitud en el segundo intervalo? 38 menos 24, 14. En toditos vale 14 la amplitud. Listo. Ya está entonces límite inferior, superior. La primera columna estamos aprendiendo a obtener para la base de datos. Seguimos. Marca de clase, siguiente paso. La marca de clase es el promedio. Es un promedio entre el límite inferior más el límite superior dividido entre 2, dice. La marca de clase a partir de ahora va a ser X subíndice Y. ¿Está bien? X es el nombre de la variable. La variable para nosotros son sueldos. Sueldos en dólares. Sueldos en dólares. Salarios en dólares. Eso se llama X, salarios en dólares. ¿Está bien? Este límite inferior, límite superior, también es como si fuese X. Sigue siendo X. Por si acaso, sigue siendo X. Son salarios, salarios. Entonces, la marca de clase para nosotros va a ser X mayúscula subíndice Y. Se llama marca de clase. ¿De dónde sale?
de sumar el límite inferior más el límite superior y dividir entre 2 en cada intervalo, en cada línea quiere decir. 10 más 24 entre 2, ponemos su resultado 17. 24 más 38, la suma dividido entre 2, 31. 38 más 52 dividido entre 2, 45. Y así sucesivamente van saliendo, ¿no? Ejemplo, fíjense. Marca de clase del primer intervalo, de la primera línea quiere decir. Su límite inferior es 10 más, dice la fórmula, 24 límite superior. El primer intervalo es este, la primera línea, 10 más 24. ¿No? Eso estamos aplicando en la fórmula. Marca de clase del segundo intervalo. En el segundo intervalo tenemos que encontrar cuánto es el límite inferior más el límite superior. El límite inferior en el segundo intervalo, 24. El límite superior en el segundo intervalo, 38. Esa suma de los dos, dividido entre 2, 24 más 38 entre 2, 31. ¿No? Y así sucesivamente tienen que ir aplicando el formulario hasta llegar a la marca de clase del sexto intervalo. En el sexto intervalo, ¿cuánto vale el límite inferior? ¿Cuánto vale el límite superior? Estamos buscando en la tablita de datos. Este es el último intervalo. 80 límite inferior, 94 el superior, sumando los dos, dividido entre 2, 87. Y van abriendo una nueva columna, XY. XY se llama marca de clase, marca de clase. Sigue siendo el LI, LS sigue siendo X. Es X del límite inferior, X del límite superior quiere decir. El 17 sigue siendo salario en dólares. Todo esto es salario en dólares, estas dos columnas, por si acaso. Entonces, estamos anotando su marca de clase. Ahí está, 17, 31, 45, 59, 73, 87. Ya tenemos la marca de clase, desde el primero hasta el sexto. Bueno, ¿a qué les dan los formularios en la universidad? En la universidad nosotros todo lo generalizamos con fórmulas. Las fórmulas sirven para cualquier ejercicio. Las variables van a ir cambiando, los datos van a ir cambiando. A veces van a ser edades, a veces van a ser salarios, a veces va a ser producción y las cantidades van a cambiar, pero la metodología no va a cambiar. Y en este caso las fórmulas, ¿para qué se los dan? A veces les pueden dar cuadros estadísticos que ya está armado y de repente entonces les dice así, no hay 52. Encuentre el valor. Esta tablita encuentre este valor, dice, ¿no? Las formulitas para eso sirven. Entonces, su formulita que están utilizando, fíjense dónde está involucrado esto de acá, el límite inferior superior, está con la marca de clase. Entonces, ustedes, ¿dónde está buscando? En el tercer intervalo, 1, 2, 3. En el tercer intervalo está buscando el límite superior, ¿cuánto vale? Ustedes copian su formulario. Acá vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Hasta ahí nomás, hasta ahí. Lo vamos a hacer acá abajito, para que no se confundan. ¿Está bien? Copiamos la fórmula. ¿Sabes? Esta es la fórmula, límite inferior, límite superior. Le vamos a poner límite inferior, límite superior, la teoría. Siempre la teoría tienen que manejar los conceptos. Y en el caso de ustedes, esto es XY. Pero en el caso para nosotros, XY sería. XY. Esa es la fórmula genérica, ¿no es cierto? De esta fórmula tenemos que adecuar nosotros a lo que nos interesa. El dato que nos está pidiendo está ubicado en el tercer intervalo, 1, 2, 3. El límite superior no hay, está diciendo. Entonces vamos a copiar nuestro formulario, lo vamos a adaptar. Lo vamos a adaptar a lo que nos está pidiendo. ¿Cómo lo vamos a adaptar? Vamos a ir ubicando los datos donde corresponde. ¿Está bien? Este de acá dice que es el 3. Marca de clase del tercer intervalo. Este de acá es el límite
inferior del tercer intervalo. Esto de acá es límite superior del tercer intervalo. Del tercer intervalo sobre 2. Así sería. Entonces, en nuestro formulario, ¿cuánto vale esta marca de clase? Vamos a pegar ahí para no estar buscando quebrados otra vez. Vamos reemplazando los datos. ¿Cuánto vale la marca de clase del tercer intervalo? En la tabla, la marca de clase 45, dice XY. 1, 2, 3, 45. 45. 45 le pongo, ¿no es cierto? Límite inferior, en el límite inferior dice la fórmula del tercer intervalo. Límite inferior del tercer intervalo. Límite inferior 1, 2, 3, 38. 38. Entonces le ponemos 38 ahí, ¿no? 38. Más, dice. Límite superior del tercer intervalo no hay, eso es lo que queremos saber. Incógnita, no conocemos, está vacío, no hay, ¿no es cierto? Es una incógnita. ¿Qué más? Ya está. ¿Cuánto vale esto de acá, su marca de clase? ¿Cuánto vamos a hacer? A 45, ya está. Las fórmulas, cuando les dan en la universidad, en micro, en macro, en cualquier materia que van a llevar hasta terminar la universidad, cuando tienen formularios, les están dando para que puedan despejar. Ustedes desde este colegio han aprendido a despejar. Cuando está a un lado sumando, pasa al otro lado restando con signo negativo. Cuando está dividiendo, pasa esto al otro lado multiplicando y así sucesivamente, ¿no? Esas reglitas no tienen que olvidarse. Cuando dan exámenes, ahí es donde ustedes no se dan cuenta. En la universidad los exámenes no son de memoria, no son mecánicamente que tienen que hacer exactamente lo mismo. No estarían aprendiendo nada, solo estarían aprendiendo de memoria, mecánicamente. Cuando van a trabajar, nada es mecánico, tienen que razonar, tienen que pensar todo el tiempo para salir de problemas, para solucionar problemas. Entonces, las fórmulas son para eso, para solucionar problemas. En este caso, tenemos que despejar el límite del tercer intervalo, límite superior del tercer intervalo, está diciendo. En el formulario así está. Pero, ¿qué hacemos? Ustedes desde escuela o desde intermedio han aprendido todas estas reglitas. Entonces, para poder resolver, primero le hacemos desaparecer el 2. 2, si está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Por 2 se vuelve. 2 por 45, 90 se vuelve, ¿no es cierto? Ya está todo lineal ahora. 90 va a ser igual a 38 más el límite superior del tercer intervalo. Queremos despejar L, ¿no es cierto? Límite superior. 738 está positivo, pasa al otro lado a restar. 90 menos 38 va a ser, ¿no es cierto? A ver, lo vamos a resolver. Una sola vez vamos a hacer. Donde vean formulario, siempre la idea es despejar. Entonces, 2 multiplicado por 45, eso es igual a 38 más el límite superior del tercer intervalo, lo que estamos buscando. ¿No es cierto? Si están en esa situación, ahora le podemos, como es positivo límite superior, despejamos límite superior del tercer intervalo, va a ser igual. Multiplicamos 2 por 45, da 90. Este 38 está con signo positivo, pasa al otro lado a restar, ¿no es cierto? Menos decimos, menos 38. Entonces, 90 menos 38, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 52. 52. Es el resultado que están buscando. Vamos a la tablita. Esto de ahí es 52, quiere decir. 52. Ahí está. Para eso sirven los formularios. Esa es la finalidad de las fórmulas en cualquier materia. En los exámenes, las preguntas vienen por ese lado, que ustedes aprendan a despejar. Nunca tienen que olvidarse de despejar las formulitas. Para eso le dan las formulitas.
Bueno, seguimos entonces. Ya tenemos la marca de clase. El siguiente paso es encontrar la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere al recuento, a las veces que se repiten, los datos, ¿no? A las veces que se repiten los datos en cada intervalo. Su formulita va a ser n, el total de datos, que va a ser igual a la sumatoria. Este símbolo es una letra griega que significa sumatoria en estadística. Sumatoria y a partir del primer intervalo hasta el último intervalo, dice. ¿No? Del primer dato hasta el último dato también, si quiere. ¿De quiénes? De las frecuencias absolutas, quiere decir. F minúscula es frecuencia absoluta a partir de ahora. F minúscula se llama F sub I, frecuencia absoluta por si acaso. Entonces, es la sumatoria del primer dato hasta el último dato de las frecuencias absolutas, dice, ¿no? O de las frecuencias absolutas en cada intervalo también puede ser. Eso es igual al conjunto, la llave es el conjunto de la frecuencia absoluta del primer intervalo, más la frecuencia absoluta del segundo intervalo, más la frecuencia absoluta del tercer intervalo, y así sucesivamente, más la frecuencia absoluta del enésimo intervalo, ¿no? Es genérica la fórmula, puede tener n frecuencias. Cuando ya tienen la tablita, sabemos cuánto tendría que tener. En este caso, abrimos una nueva columna, F de I, vamos a recontar los datos, es recuento de datos el F de I. La frecuencia absoluta se llama recuento de datos. Cuando ustedes participan en la elección en la universidad, terminan de elegir todo el día, terminan en la tarde, se van a un aula y empiezan a mostrar los sobres uno por uno para ver por quién votaron, y entonces van recontando. Cada sobrecito es un palito. Cada sobrecito que observan, cada voto es un palito. ¿Está bien? Estamos recuento de datos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a la base de datos. Estos datos tienen que recontar uno por uno. El 15, ¿dónde cae? ¿En qué intervalo cae el 15? Cae entre 10 a 24. Ahí está dentro el 15. ¿Está bien? Si encuentran un 24 exacto, no le van a poner acá 24. El 24 siempre lo toma abajo. Si encuentran un 38, el 38 siempre lo ponen abajo. En este método que estamos usando, el límite superior no está cerrado. Esto comprende hasta 23.9999, no llega a 24. Acá abajo ya se está cerrando con 24. El 38 de acá del límite superior es como si fuese 37.99999 y abajo ya recién está cerrado. Esto está abierto. Cuando encuentren un valor dentro de la base de datos que es 3852, siempre le ponen al de abajo. ¿Está bien? Así va a funcionar el método que estamos aplicando. Entonces, 15, ahí cae un palito. Este es el primer palito. Vamos a ir contando de dos en dos más rápido. 43, 46. Ah, no, estamos en la primera fila de datos, ¿no? 15 ya está. Le pueden ir tachando para que no se olviden, ¿no? A veces uno se olvida, le ponen una marquita para que no lo repitan lo mismo. ¿Está bien? Una marquita le pueden poner, un asterisco. Ya está recontado. Le van recontando el 50 y le van recontando el 18. 50, 18. Vamos al intervalo. 50, 18. 50, ¿dónde cae 50? Entre 38 a 52, un palito, un palito. 18 el otro, 18, entre 10 a 24, segundo palito, segundo palito. ¿Está bien? 18 está entre 10 a 24, segundo palito. Seguimos recontando los datos, ahora 54, para que no nos olvidemos, estamos recontando 54 y 70. 54, 70, 54, 70. 54 entra entre 52 a 66, 52 a 66, un palito, un palito. El otro es 70, de 66 a 80, otro palito, ¿no? 70 está entre 66 y 80. ¿Está bien?
Seguimos marcando para ver que no nos hemos olvidado. Ahora nos toca tabular los datos. Estamos tabulando los datos. El 10 y el 40. 10 y 40. 10, 40. El 10, ¿dónde cae el 10? El 10 está entre 10 y 24. Otro palito. Y hay 3 palitos ahí, ¿no? 10, ¿cuál era el otro valor? Ya me olvidé. 40. 40 está comprendido entre 38 a 52. Ahí al medio está 40. Otro palito, otro palito. Van marcando los palitos. Entonces seguimos recontando los datos. 30 y 90 nos falta ahora. 30, 90. 30, 90. Otra cosa le puse. 30, 90. 30, 90. 30 está comprendido entre 24 a 38, otro palito. 90. 90 está comprendido entre 80 a 94, un palito. Ya está. Seguimos marcando 47. Nos falta tabular 47, 20. 47, 20. 47, 20. 47 está comprendido entre 38 y 52, un palito. 20 está entre 10 a 24, otro palito. ¿No es cierto? Ya está. Ahí está 20. 43, nos falta ahora 43, 60. 43, 60. 43, 60. 43 está entre 38 a 52 al medio, otro palito. 60, entre 52 a 66, otro palito. Y así van poniendo los palitos. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Una vez que han recontado todos los palitos, cuentan. En la primera fila hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palitos. El FDI, 7. Hay 7 trabajadores, 7 obreros. 7 obreros que reciben entre 10 a 24 dólares semanalmente. En la segunda fila hay 1, 2, 3, 4, ponen 4 debajo del FDI. 4 trabajadores que reciben entre 24 a 38 dólares. En el tercer intervalo hay también 7 palitos, contando todos los palitos. 7 obreros que trabajan, que ganan sueldo entre 38 a 52 dólares. En el cuarto intervalo hay 8 trabajadores que reciben entre 52 a 66 dólares. Los palitos van contando y van poniendo el número. 3 trabajadores reciben entre 66 a 80 dólares semanalmente. Un solo trabajador recibe entre 80 a 94 dólares semanalmente. Esa es la frecuencia absoluta. En forma absoluta estamos recontando los datos. ¿Está bien? ¿Se entendió, no es cierto? Entonces, ya están las frecuencias absolutas. Su formulario, en este caso, N es 30 datos. Va a ser igual a F1 más F2 más F3 más F4 más F5 hasta F6 debería ser. ¿No es cierto? Acá lo vamos a poner más abajo para que no haya lugar a dudas. No tienen que dudar absolutamente de nada, ¿no? F1 más F2 más F3 más F4 más F5 más F6. ¿Por qué? Porque hay 6 intervalos. Entonces el F1 es 7, el F2 es 4, el F3 es 7, el F4 es 8, el F5 es 3, el F6 1. Entonces N, el total de datos, siempre es la sumatoria de todos los FDIs, ¿no? 30, 7 más 4 más 7 más 8 más 30 más 1, 30. Estos datos que han recontado al empezar el ejercicio son 30 datos. También tiene que aparecer en la tabla los 30 datos. Los 30 datos. ¿Está bien? Ya está la frecuencia absoluta entonces. Cuando leen, cuando analizan en forma absoluta es el FI. Análisis en forma absoluta. Decimos, de 30 trabajadores en esa empresa, hay 7 trabajadores que reciben su sueldo entre 10 a 24 dólares. Hay 4 trabajadores en esa empresa de 30 que reciben entre 24 a 38 dólares. Hay 7 trabajadores otra vez que reciben sueldos semanales entre 38 a 52 dólares.
La mayoría de los trabajadores, que son 8, sus sueldos son entre 52 a 66 dólares semanalmente. Hay 3 trabajadores en esa empresa de los 30 que reciben entre 66 a 80 dólares semanalmente. Hay un solo trabajador en esa empresa de los 30 que recibe su sueldo entre 80 a 94 dólares semanalmente. ¿No es cierto? Entonces, cuando tienen datos, imagínense, y estos, si fuesen miles de datos, ¿qué pueden decir de esos datos? No se puede decir nada. Entonces, la estadística, para eso sirve. La materia que estamos llevando sirve cuando tienen un montón de datos. Imagínense cuando los datos se están sistematizando en una tablita, ya tiene sentido, está resumiendo y les está dando la idea, ¿no es cierto?, de la información, de la variable que están analizando. Pasamos al siguiente paso. Después de la distribución de frecuencias viene la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? Su forma de analizar es en forma porcentual. Relativo significa porcentual, análisis porcentual. El otro, frecuencia absoluta, análisis en forma absoluta. Si están hablando de dólares, son dólares. Si están hablando de toneladas, son toneladas. Si están hablando de unidades, son unidades. En cambio, en la frecuencia relativa son porcentajes. ¿De dónde sale la fórmula? Sale de dividir la frecuencia absoluta, el FDI, sobre el total de datos, dice, en cada intervalo. A partir de ahora no se van a olvidar H minúscula, subíndice I, es frecuencia relativa, se llama frecuencia relativa. ¿De dónde va a salir? De la frecuencia absoluta, FDI, en cada intervalo, sobre el total de datos. Aplicando la formulita, H para el primer intervalo, frecuencia relativa del primer intervalo, de la primera línea quiere decir. En la primera línea, su F, su frecuencia absoluta, es 7. ¿No? Dividido entre el total de datos, entre 30, dice. 7 entre 30. 7 entre 30, 0,23. Abren una nueva columna en la tablita, HI le ponen. El análisis, como le dije, es en forma porcentual. Entonces, 0,23 quiere decir. ¿Está bien? Para el siguiente intervalo, 4 sobre 30, 7 sobre 30, 8 sobre 30. Esto está dividiendo sobre 30 en la formulita. Fíjense. 7 sobre 30, 4 sobre 30, 8 sobre 30, el último 1 sobre 30. ¿No es cierto? Llenando la tablita, ¿qué quiere decir? El 1 es estos 30. El 100% de estos trabajadores en esa empresa, el 100% de estos trabajadores, de ese 100%, un 23% de los trabajadores, casi una cuarta parte de los trabajadores en esa empresa, reciben sus sueldos semanales entre 10 a 24 dólares, quiere decir. El 13% de los trabajadores en esa fábrica reciben su sueldo entre 24 a 38 dólares, está diciendo. Otra vez, casi un cuarto de los trabajadores en esa fábrica, 23%, reciben su sueldo entre 38 a 52 dólares, está diciendo. El 27% de los trabajadores en esa fábrica, su sueldo reciben entre 52 a 66 dólares. ¿No? El 10% de los trabajadores reciben su sueldo entre 66 y 80 dólares. Y el 3% solamente en esa fábrica, el 3% recibe su sueldo entre 80 a 94 dólares. Para eso sirve entonces la frecuencia relativa, para interpretar, para analizar en forma relativa. ¿No es cierto? Ya. Ya está la frecuencia relativa. ¿Qué nos falta ahora? Dentro de la frecuencia absoluta tenemos la frecuencia absoluta ascendente, también se llama acumulada. Frecuencia absoluta ascendente, acumulada. Frecuencia acumulada, si dicen, se está refiriendo a la frecuencia absoluta ascendente. Es la sumatoria acumulada de la frecuencia absoluta, dice. Sirve para leer datos menores que. Sirve para leer datos menores que. La frecuencia acumulada sirve para leer datos menores que. ¿Cómo es su fórmula? Ahora
van a utilizar la F mayúscula. Acumulada, F mayúscula. ¿Está bien? Frecuencia absoluta, F minúscula. Frecuencia absoluta ascendente o frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. ¿De dónde sale su primera frecuencia acumulada? Frecuencia acumulada del primer intervalo siempre es la primera frecuencia absoluta, el primer F minúsculo. ¿Está bien? La primera frecuencia absoluta del primer intervalo es 7. La tablita de este F minúsculo, abran otra columna con F mayúscula. Fn le va, F subíndice n. Estas F salen de la F minúscula. Esta N mayúscula sale del F minúscula. Para calcular la frecuencia acumulada, dice, se copia el primer valor. A ese primer valor se le va sumando el siguiente frecuencia absoluta. 7 más 4, 11. Dice. A ese 11 le van sumando la siguiente frecuencia absoluta que es 7. 11 más 7, 18. 18 más la siguiente frecuencia absoluta, 26. Y así sucesivamente. 26 más 3, 29. 29 más 1, 30. Este 30 tiene que coincidir con este total de datos. ¿Está bien? Entonces, en el formulario, eso es lo que se está haciendo en el formulario. Fíjense. La primera frecuencia acumulada del primer intervalo es a la frecuencia absoluta del primer intervalo, F minúscula 7. La frecuencia acumulada del segundo intervalo siempre es igual al anterior acumulado que había, F mayúscula 1, más la frecuencia minúscula del segundo intervalo, más el F frecuencia absoluta del segundo intervalo. El anterior es 7, la frecuencia absoluta F minúscula del segundo es 4, 7 más 4, 11. ¿Está bien? La frecuencia acumulada del tercer intervalo siempre es igual a la anterior que había, al acumulado F2, más la frecuencia F minúscula, si acá era el 2, ahora el 3, F minúscula 3. El F mayúscula 2, este de acá es 11, ahí está el 11. Más el siguiente F minúscula en el tercer intervalo es 7, 11 más 7, 18. ¿No? Y así sucesivamente funciona el formulario. En la tablita está más sencillo. Ponen su columna F mayúscula, sub n, copian el primer 7, trabaja con las F minúsculas. A este 7 le están copiando la F minúscula del segundo intervalo. 7 más 4, 11. Esta es la frecuencia acumulada del segundo intervalo. F mayúscula del segundo intervalo más F minúscula del tercer intervalo, ¿no? 11 más F minúscula, que es 7, 18. ¿No? Como la fórmula está funcionando. Le van sumando, el último dato tiene que coincidir con los 30. Están acumulando hasta los 30 datos. Lo que interesa sirve para leer datos menores que, fíjense, yo les puedo preguntar, a ver, vamos a ver si sube este más. Ahí. Faltó una línea, ¿no? Ya no entra. De repente, esto más lo voy a subir para que se vea el cuadro completo, para que esté claro. Ahí. Entró todo. Este es el cuadrito. Este es el cuadrito. Distribución de frecuencia de los salarios semanales que están en dólares según obreros. Para los obreros estamos hablando. No, la variable límite inferior, límite superior, XY, se llama salarios semanales en dólares. Estos salarios, ¿de quiénes son? Ese es el FDI. ¿De quiénes son los salarios? FDI son como número de obreros. Límite inferior, límite superior, salarios semanales en dólares. Esta X, salarios semanales en dólares. FDI, obreros, número de obreros. Así va a funcionar cuando hagan su tablita. Ahora queremos analizar, interpretar este F mayúscula. Sirve para leer datos menores que. En el examen, en el práctico, les preguntan, ¿cuántos trabajadores tienen sueldos menores a $38? Entonces ustedes tienen que ir 38 acá, como esto, desde acá. Menores a 38 es 24, $10 y todos los que caen ahí al medio. Menores a $38 son 11.
11 trabajadores ahí. ¿Cuántos trabajadores ganan menor a $66? ¿Ustedes contestan? ¿Cuántos trabajadores son que ganan menor a $66? 26. 26. 16. Exactamente. Así funciona. Así va a funcionar siempre. Solo que vamos a ver un ejemplo que lo vamos a bajar para que se vea bien y después lo voy a volver a subir. A veces hay otro tipo de preguntas y los alumnos no lo pueden resolver. Por ejemplo, ¿cuántos trabajadores reciben menor a $25? No hay. Cae acá al medio está 25. ¿Está bien? 25. ¿Se ve, no es cierto? Ahí debería ser 25. Ahí debería haber 25. Entre 24 a 38 está 25. Cuando tienen ese tipo de preguntas que no hay exacto, ustedes van a aplicar la regla de 3 simple. ¿Está bien? La regla de 3 simple, van a trabajar con la amplitud y con la frecuencia absoluta, con el FDI, acuérdense, amplitud y frecuencia absoluta. Cuando no exista exacto, como en este caso, ¿cuántos son menores a $38? 11. ¿Cuántos son menores a $66? 26. ¿Cuántos son menores a $94? 30. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si está al medio? Cuando está al medio, vamos a utilizar la amplitud y F minúscula. Empieza. De 24, aquí debería ser 25. Es que no quiero anotarlo porque... A ver, lo vamos a poner. Ahí debería ser 25. Está dentro de 24 a 38. Ya, le vamos a poner eso que estamos ahí. 25 está comprendido ahí. Primero ustedes dicen, como ahí debería estar 25, ustedes dicen de 24 a 38, ¿cuánto es su amplitud? Su amplitud es 14, ¿no es cierto? Si no, resten 38 menos 24, 14 va a dar la amplitud. Para esa amplitud, para toda esta amplitud de 24 a 38, ¿cuántos FDIs existen? Existen 4. 4 le ponen. Ya está. Otra vez van abajo. Ahora, como dice menores a 25. De 25 menos 24, ¿cuánto es la amplitud? 25 menos 24. 1. La diferencia es 1, su amplitud es 1, porque estamos yendo menores a 25. Menores a 25, 25 menos 24 tenemos que decir, 1. Si haya sido 26, menores a 26, hayan dicho 26 menos 24, su amplitud 2. ¿Se entendió, no es cierto? En este caso, como queremos encontrar menor a 25, su amplitud es 1. Ahora, para este pedacito de 24 a 25, no tenemos FDI, no conocemos. Como no conocemos, le van a poner una X. Y ahora sí, le pueden calcular el X, la regla de 3 simple. La regla de 3 simple va a ser 1 por 4, ¿no es cierto? 1 multiplicado por 4, todo eso dividido entre 14, igual. ¿Cuánto da? 4 sobre 14, díctenme ustedes. 0.28. 0.28. Sí. 0.28. Listo. Hay 0.28. Como esto es 0.28, van a aplicar la ley del número. Ahora sí van a aplicar la ley del número. La ley del número, esto de acá es 0. 0. Es 0. ¿Está bien? Hay 0. Su FDI para este pedacito
menores a 25 en este intervalo es 0. No hay ni uno, quiere decir, no hay ni uno. A ese 0 le vamos a sumar los otros. Perdón, es suma, no es multiplicación. Menores a 25 también son estos de acá, 24 a 10. Entra, 7. 0 más 7 tenemos que sumarle. 0 más 7. El resultado va a ser 7. Hay 7 trabajadores que reciben menores a 25 dólares semanalmente. El 25 ahí debía estar ahí al ladito. ¿No es cierto? Entonces, acá sí ya van a aplicar la ley del número, porque son personas, son obreros. No hay 0,28 obreros, tiene que ser entero el obrero. Entonces, si esto es mayor o igual a 6, ya se convertía en un obrero, 1 más 7 haya sido 8. Así va a funcionar la regla de 3. Acuérdense, esto de acá es, son 7 obreros que tienen sueldos menores a 25 dólares. A 25 dólares. Listo. Esa es la respuesta. Son 7 obreros. ¿No es cierto? Bueno, seguimos entonces. Seguimos. Ahora nos falta, ya está la frecuencia absoluta ascendente. Por último, tienen que calcular la frecuencia absoluta descendente, desacumulada, que hay que desacumular. ¿Está bien? Entonces, ¿de dónde sale el desacumulado? Esta frecuencia absoluta descendente sirve para leer datos mayores que, ahí está lo que está subrayado, sirve para leer datos mayores que. ¿Cómo lo van a encontrar? Para diferenciar del F mayúscula, para nosotros va a ser N mayúscula ahora. N mayúscula, subíndice N. La primera frecuencia desacumulada del primer intervalo siempre es igual a N, al total de datos. Empiezan del total de datos para el primer intervalo del desacumulado, 30 datos en total. Y ahí tenemos que ir desacumulando, descendente, estamos descendiendo, ¿no? Hasta su nombre tiene sentido, ¿no es cierto? La segunda frecuencia absoluta desacumulada del segundo intervalo siempre es igual a la anterior, al N1, al anterior, al desacumulado del primer intervalo. Antes le sumaban, ahora se resta, menos la frecuencia absoluta del primer intervalo, F minúscula del primer intervalo. El N1 ya lo tenemos, el total de datos 30, menos la frecuencia absoluta del primer intervalo es 7, 30 menos 7, 23. ¿Cierto? La fórmula frecuencia absoluta descendente del tercer intervalo siempre es igual a la frecuencia absoluta descendente anterior del segundo Le intervalo. dije que Menos. me quería hablar con él y que si pudiese que viniera con mamá porque es un tema importante. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Está claro? ¿Se entendió? Ya, en la tablita lo vamos a ver. Fíjense, abren una nueva columna y la frecuencia absoluta descendente va a ser N mayúscula subíndice N, frecuencia absoluta descendente. Como dice descendente, ustedes parten del total de datos, 30 datos, ahí está. Empiezan del total de datos y van a ir descendiendo, van a ir desacumulando. ¿Qué cosa va a ir desacumulando? Las F minúsculas, 30 menos 7, decimos. 30 menos 7 da 23. 23 menos 4, la frecuencia absoluta del segundo intervalo, 19. 19 menos 7, la frecuencia absoluta del tercer intervalo, 12. 12 menos la frecuencia absoluta del cuarto intervalo, que es 8, 4. 4 menos 3, la frecuencia absoluta del quinto intervalo 3, queda 1. Este 1 tiene que coincidir con el último. ¿No? Coincide. ¿Para qué sirve? Para leer datos mayores que. Ahora preguntamos al curso, ¿cuántos alumnos tienen notas mayor a 52 dólares? No, ¿cuántos trabajadores reciben sueldo mayor a 52 dólares?
¿Qué dice? 19. No. 12. Siempre van a fijarse cuando sea mayores en el de abajo, porque este de acá hemos dicho que está comprendido hasta 51.999. Este de acá 65.999. Ya está cerrado en 66 abajo. O si dice mayores que 52, este está cerrado 52. Este es 51.999. Eso habíamos explicado desde cuando calculamos, ¿no? Entonces, mayores a 52 siempre tienen que fijarse en el de abajo. ¿Cuántos son? 26 trabajadores. Mayores, perdón, 12, sí, tiene razón. Estoy mirando el otro. Sí, 12. De nuevo, ¿cuántos obreros reciben mayor a $80? 1. ¿Cuántos trabajadores reciben mayor a $45? No hay. Cuando no hay, ¿qué van a hacer? Está entre 38 a 52. Ahí está 45. ¿Está bien? En ese intervalo, en el tercer intervalo cae. Tienen que trabajar, dijimos, con la amplitud y con la frecuencia absoluta, con FDI. Con esos dos van a trabajar. Nos ubicamos, mayores a 45, cae ahí, entre 38 y 52. Entonces ustedes dicen, de 38 a 52, ¿cuánto es su amplitud completa? Su amplitud completa de todo el intervalo es 14. Su frecuencia absoluta para todo el intervalo completo es 7, ¿no es cierto? Ahora sí, recién vamos, mayor a 45. Como 45 está acá al medio, ustedes dicen de 45 mayores tienen que ir hasta abajo, ¿no es cierto? Pero primero encuentran para el intervalo donde se encuentran. De 45 a 52, ¿cuánto es? De 45 a 52. 7. 7. Eso es lo que le ponen ahí, 7. Para esa diferencia, para esa amplitud de 7, no hay FDI, no hay. Porque este X es para la amplitud completa. De 38 a 52 es 7. Pero de 45 a 52 no tenemos. Como no tenemos, X le ponemos. Y otra vez hacen la regla de 3 simple. X es igual, multiplican 7 por 7 dividido entre 14. Entre 14. ¿Cuánto va a ser eso? 49 dividido entre 14. ¿Cuánto da? 3,5. 3.5. Eso solamente es para este intervalo. Para 45 acá. Para este intervalo. Este 3, en vez de 7 que está diciendo que hay, en vez de 7, de 45 a 66 hay 3.5, dice, 3.5. A eso le tenemos que seguir sumando los otros que son mayores. También estos otros son mayores, 52 a 66 son mayores, 66 a 80 son mayores, 80 a 94 son mayores. Lo tenemos que sumarle más 8, más 3, más 1. Entran completo eso de ahí. Más 8, más 3, más 1. Más 8, más 3, más 1. ¿Cuánto da todo? Da 15. 15.5. Redondeando, la ley del número, hemos dicho mayor igual a 6. 15 redondeando. ¿Está bien? Así funciona entonces cuando no esté exacto, cuando no les pregunte mayores y ese mayor está dentro del intervalo, tienen que calcular de esa manera con la reglita de 3 simple. Ahí lo vamos a dejar para que lo chequeen y lo practiquen, ¿no? Ese tipo de preguntas es muy común en el práctico y en el examen. Bueno, ya está, ya tenemos el primer método. Ya tenemos el primer método. Vamos a pasar al segundo método. Hay otra forma de hacer una tabla estadística. Empezamos de nuevo. Otro método. Este método
En los ejercicios siempre les van a tener que dar el número de intervalos. Se conoce el número de intervalos, dice. Se conoce el número de intervalos. ¿No? En la tablita, en este caso eran 6 intervalos, les pueden decir, construya una distribución de frecuencias en base a 4 intervalos. Va a tener 4 líneas el cuadrito, quiere decir. Construya una distribución de frecuencia en base a 5 intervalos. 5 líneas de datos va a tener la tablita, quiere decir. Se conoce entonces el número de intervalos. Por lo general, el más utilizado siempre es 5 intervalos en una tabla estadística, ¿no? Bueno, entonces supongamos, el ejercicio sigue siendo lo mismo, ¿no? Supongamos que se dispone de la siguiente información de los sueldos semanales de los obreros de una fábrica que está expresado en dólares. Construir la distribución de frecuencias, organice, sistematice la tabla estadística, les está diciendo, en base a 5 intervalos, a 5 líneas, quiere decir. Los datos son los mismos sueldos, solo que estamos aprendiendo otro método, ¿no? El segundo método. Proceso de tabulación. Primero tenemos los datos, en estadística siempre se recoge primero la información, tenemos la base de datos y empezamos a organizarnos para tabular los datos. ¿Qué hacemos en primer paso? Ya saben, tenemos que identificar el valor menor y el valor mayor del conjunto de datos. ¿Cuál es el valor menor mayor? Ya dijeron hace rato, el 10 es el valor menor de todos los datos y el 90 es el valor mayor de todos los datos. Valor menor 90, valor menor 10. Valor mayor 90, valor menor 10. En el segundo paso, calculan su rango. Su rango es la diferencia entre el valor mayor menos el valor menor. Su fórmula de rango es R. R es rango para nosotros. R mayúscula significa rango. Ponemos el valor menor menos el valor mayor, perdón, menos el valor menor. El valor mayor es 90 menos el valor menor, 10, 80 su rango. Otra forma, en el primer método, acuérdense, solamente para complementar lo que ya saben, esto de acá. Esto de acá es cuando no conocen el número de intervalos, la amplitud, ¿no es cierto? La amplitud. Resulta que hay otra forma también que pueden ustedes calcular el número de intervalos si no les dan. En vez de estar haciendo esa C con los logaritmos, está diciendo también pueden utilizar esta formulita, número de intervalos. El número de intervalos es igual a la raíz cuadrada de n. ¿Está bien? Entonces, raíz cuadrada n, total de datos, 30 datos. 5.5, utilizando la ley del número, menores. Mayor o igual a 6, redondeamos. Menor o igual a 5, se mantiene. 5. 5 intervalos. ¿Está bien? Pero, sin embargo, ya nos dieron esto para el número de intervalos. Entonces, esto es lo que está apareciendo. Además, acá ya estaba dado. Construye una tabla en base a 5 intervalos, está diciendo. ¿Qué quiere decir? Pasamos al siguiente paso, calculamos la amplitud de intervalo y su formulita ya va a cambiar. Cuando les dan el número de intervalos, ahora la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Ya no está el logaritmo ahí abajo. Ya no está la forma de estudiar. Ahora, como ya tienen el número de intervalos, hacen rango sobre el número de intervalos. Entonces, rango es 80, el número de intervalos es 5. En el ejercicio ya nos dijeron, construya la distribución de frecuencias en base a 5 intervalos. Ese I es 5, ¿no? 5, I, 5 intervalos. 80 sobre 5, 16. La amplitud es 16 en este método, está diciendo. Una vez que han calculado la amplitud de intervalo, tenemos que encontrar su rango idealizado. Rango idealizado es otro método por si acaso, ¿no? Los dos métodos tienen que manejar. Rango idealizado. El rango idealizado lo vamos a diferenciar del rango. Le estamos poniendo R mayúscula, que es rango, I minúscula, subíndice, idealizado, ¿no? Para que se diferencie de este otra R. Rango idealizado. Siempre va a ser igual a la amplitud multiplicado por el número de intervalos. La amplitud es 16, ahí está lo que han calculado. El número de intervalos es 5, el I es 5. 16 por 5, 80. ¿Está bien?
A veces esto puede ser otro número, no siempre coincide así como 80, no. A veces no coincide. Coincida o no coincida, ustedes tienen que seguir el formulario y siguiendo el formulario no va a haber ningún problema. Entonces, en este caso da 80 por casualidad, coincide. Ya está calculado. Una vez que tienen su rango idealizado, pasamos a calcular el margen de desviación. El margen de desviación va a ser una MD, margen de desviación. Su fórmula va a ser igual al rango idealizado. El rango idealizado menos el rango original que había antes. Entonces, el rango idealizado, RI, 80. Eso es lo que está reemplazando. Menos el rango que había antes, 80. Cero. No hay margen. A veces sobra acá un margen. Sobra, normalmente sobra. Siguiendo el formulario no va a haber ningún problema. Sobra cero, no sobra nada en este caso. Pero estamos siguiendo un formulario. Una vez que tienen su margen de desviación, el siguiente paso es encontrar el límite inferior. El límite inferior del primer intervalo. El primer intervalo, el límite inferior en la tablita está diciendo del primer intervalo, este de acá, el primer intervalo. Con el otro método que estamos haciendo ahorita se encuentra el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo. El primero y el último se encuentran en el segundo método que estamos haciendo. Entonces, límite inferior del primer intervalo, estamos diciendo, ¿no? ¿A qué va a ser igual el límite inferior del primer intervalo? Va a ser igual al valor menor. El valor menor menos el margen de desviación dividido entre 2. Así va a funcionar el formulario. Entonces, el límite inferior del primer intervalo, ahí está uno le estamos poniendo, el primer intervalo, es igual al valor menor. El valor menor del total de datos es 10. El valor menor 10. Menos su margen de desviación nos dio 0. 0, le ponemos 0. Dividido entre 2. 0 entre 2 es 0. 10 menos 0, 10 es el límite inferior. Ya tenemos el límite inferior. Pasamos al siguiente paso y calculamos el límite superior del último intervalo. Dice, este es del primer intervalo y del último intervalo. Su fórmula va a ser límite superior es igual al valor mayor más, acá le estamos restando el margen de desviación, en el último intervalo le estamos sumando, más el margen de desviación dividido entre 2. Límite superior del quinto intervalo, porque como dice que hagamos una tabla en base a 5 intervalos, el mayor va a ser 5, ¿no? Límite del quinto intervalo. Eso es igual, el valor mayor, hemos encontrado valor mayor 90 del conjunto de datos. Más el margen de desviación que es 0. 0 salió la diferencia, margen de desviación, 0. Dividido entre 2, 0 entre 2 es 0. 90 más 0, 90. Entonces tenemos el límite del primer intervalo 10 y el límite del quinto, el límite superior del quinto intervalo 90. Ya podemos armar con estos dos valores la distribución de frecuencias. ¿De quién? De los salarios semanales en dólares, según obreros, para los obreros. Entonces ponemos límite inferior. Ya, ahí va, no recuerdo, está anclado. Bueno, el límite inferior del primer intervalo es 10. Esto es lo que van a poner, 10. Y límite superior del último intervalo, 90. Esos dos valores, el 10 y el 90. Esta. 10, límite inferior del primer intervalo, 10. Límite superior ese del quinto intervalo, 90. ¿No? Límite del primer intervalo inferior, 10. Límite superior del quinto intervalo, 90. Ya está. En el segundo método, esos dos valores tienen que encontrar. Lo demás, le van sumando la amplitud. ¿Cuánto vale la amplitud que han calculado en este método? Amplitud de intervalo, 16. 16. Agarren su calculadora, convénzanse. 10 más 16 la amplitud, 26 se vuelve el límite superior.
Volvemos a copiar 26, más 16 la amplitud, 42. Vuelven a copiar el 42 como límite inferior abajo, más la amplitud otra vez, 42 más 16 su amplitud, 58. Vuelven a copiar 58 como límite inferior, le vuelven a sumar la amplitud 58 más 16, 74. Vuelven a copiar 74 abajo como límite inferior, más 16, 9. Exacto, con este método da exacto da con este método. Con el otro método han visto que se pasa un poquito en el valor mayor, porque del valor menor le va sumando al valor mayor. Con este método le va quitando algo al valor menor y le va sumando algo al valor mayor. Como no ha sobrado nada en el margen de desviación, normalmente sobra. Suponiendo que haya sido 2 el margen de desviación. 2 dividido entre 2, 1. 10 menos 1, 9 haya sido acá. 9, le haya quitado algo, ¿no es cierto? Y en cambio en el límite superior, se haya sido valor mayor 90 más el margen de desviación, suponiendo que haya sido 2, 2 entre 2, 1, 90 más 1, 91, ¿no? 9 acá, le quita 1 y al otro le haya sumado 1. Pero está centralizando los datos a ambos lados, a los valores menores y a los valores mayores. Para eso sirve este método, ¿no? Para que salga al medio todos los datos. Ya está. Otra vez, continuamos con nuestra marca de clase. Ya tenemos límite inferior, límite superior. XY, marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Ya saben que es el XY, que también se llama, en este caso, salarios en dólares. Salarios semanales en dólares. ¿De dónde sale? De sumar el límite inferior más el límite superior, dividirlo entre 2. Pues abren una columna, le ponen X mayúscula subíndice Y le van sumando. 10 más 26, 36. Dividido entre 2, 18. 26 más 42, dividido entre 2, 34. Esta formulita están aplicada. Esta, fíjense. 10 más 26 dividido entre 2, 36 más dividido entre 2, 18. Y así lo otro. Marca de clase del segundo intervalo, límite inferior 26 más 42, 26 más 42 sobre 2, ¿no? 34. El último. Límite inferior del último intervalo, este es hasta el quinto, no es hasta el sexto. Esto funciona hasta el quinto, no hasta el sexto, ¿no? En el quinto. En el quinto, acá está el quinto. 1, 2, 3, 4, 5. 74 límite inferior, 90 límite superior. 74 más 90. 74 más 90 entre 2. Marca de clase 82. De ahí están saliendo esos valores. ¿No es cierto? Es un promedio de límite inferior y superior. Ya está la marca de clase. Pasamos a la frecuencia absoluta, otra vez. Es el recuento de datos, la frecuencia de datos, el recuento de datos en cada intervalo, las veces que se repiten los datos en cada intervalo. Ya saben, el n es igual a la sumatoria de los FDIs minúsculas, ¿no? Que es igual al conjunto del F1 más F2 más F3 hasta más Fn, ¿no? Dependiendo de qué líneas tenga el cuadro. En este caso nosotros tenemos 5. Si quieren, le volvemos a poner n va a ser igual a F1 más F2 más F3 más F4 más F5. Hay hasta 5 solamente, ¿no? F1 es 8, F2 5, F3 8, F4 8, F5 1. La suma de todo eso da 30. Vamos a ver. 8, 5, 8, 8, 1, 30. ¿De dónde salen estos números? El FDI, tenemos que contar uno por uno los palitos. Otra vez, vamos a nuestra base de datos. Decimos, el 15 y el 50, de dos en dos. Siempre tienen que marcar porque a veces lo pueden volver a contar de nuevo el mismo dato. 15 y 50, hay dos datos. 15 y 50. ¿Dónde cae el 15? Cae entre 10 a 26, un palito. ¿Dónde cae el 50? Entre 42 y 58, un palito. Un palito. ¿No es cierto? Otra vez.
18.54 ahora. 18.54. 18.54. 18 cae ahí de 10 a 26, otro palito el segundo. 54 entre 42 a 58, un palito, ¿no es cierto? Ya, seguimos entonces. 70, 10 el otro, 70 y 10 el otro dato, el otro sueldo. 70 y 10. 70, ¿dónde cae 70 y el otro 10? 70 cae entre 58 a 74, un palito. 70 está ahí al medio. 10 en el primer intervalo está entre 10 a 26, otro palito. Y así va funcionando, así va funcionando. Así tienen que ir recortando. Ya después vamos a utilizar el SPC, que lo recuenta en un rato. La computadora tiene la virtud de que lo calcula todo en un minuto, en menos de un minuto les da los resultados. Entonces, 40-30, 40-30. 40 está entre 26 a 42, un palito. 30, ahí mismo, entre 26 a 42, otro palito. Y así van terminando. Siempre tienen que ir marcando para ver que no están repitiendo lo mismo. Entonces, una vez que terminan toditos los datos de tabular, de contar, cuentan todos los palitos. 8 palitos hay en el primer intervalo, 8 veces se repiten. Hay 8 trabajadores que reciben sueldo entre 10 a 26 dólares. En el segundo intervalo hay 5 palitos, quiere decir hay 5 obreros que se repiten, que ganan sueldos entre 26 a 42. En el tercer intervalo hay 8 trabajadores que reciben sueldos entre 42 a 58 dólares semanalmente. En el cuarto intervalo también hay 8 trabajadores que reciben sueldos entre 58 a 74 dólares. Y hay un solo trabajador que recibe sueldo entre 74 a 90 dólares semanalmente. Ahí está la frecuencia absoluta. El análisis es en forma absoluta. De 30 trabajadores que hay en esa empresa, 8 obreros reciben entre 10 a 26 dólares. 5 obreros reciben entre 26 a 42 dólares. 8 obreros también reciben entre 42 a 58 dólares. De los 30 trabajadores, 8 obreros también reciben entre 58 a 74. Y de los 30 trabajadores, hay un solo trabajador que recibe entre 74 a 90 dólares. El análisis se llama en forma absoluta. Ya está la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa, la otra columna, cuando el análisis es en forma relativa, en forma porcentual. ¿De dónde sale? Primero que H minúscula subíndice I se llama frecuencia relativa, que sale de dividir la frecuencia absoluta F minúscula sobre el total de datos. ¿Está bien? Abren una nueva columna, HI minúscula, y están dividiendo el F minúscula sobre el total. 8 sobre 30, 0,27 redondeando. 5 entre 30, 0,17 redondeando. 8 entre 30, 0,27 redondeando. 8 entre 30, 0,27 redondeando. 1 entre 30, 0,03. Todo siempre tiene que sumar 1. A veces 0,99, a veces 1,01, no importa, sigue estando bien. Por una décima no nos vamos a hacer problema, ¿está bien? No necesitamos sacar exactamente hasta que estén buscando a cuál le van a redondear. No. Puede dar 0,99, 1,01, igual, va a estar bien. Entonces ahora ya están diciendo, estos 30 trabajadores en la fábrica representan el 100%. Del 100% de los que trabajan en esa fábrica, el 27% de los trabajadores reciben entre 10 a 26 dólares. El 17% de los trabajadores en esa fábrica, sus sueldos son entre 26 a 42 dólares semanalmente. El 27% de los trabajadores, sus sueldos son entre 42 a 58 dólares. El 27% de los trabajadores también reciben sueldo entre 58 a 74 dólares. El 3% de los trabajadores en esa fábrica, su sueldo es de 74 a 90 dólares. ¿No es cierto? Para eso sirve el análisis. Ahora es en forma relativa, en forma porcentual. Ya está. Ahora vamos a ver si se acuerdan.
¿A qué sirve el F mayúscula? Subíndice N. A ver, ¿quién puede contestar? ¿Algún alumno? ¿Qué dice? Frecuencia absoluta ascendente. Ascendente. ¿Para qué sirve? ¿Qué tipo de datos? ¿Sirve para leer datos? Menores. Menores que, exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora, frecuencia absoluta ascendente o acumulada también van a escuchar que se llama. Ya saben de dónde sale. ¿De dónde sale? Copiamos, siempre trabaja con las F minúsculas, copiamos el 8, la primera frecuencia absoluta, que es 8, y sumamos 8 más la siguiente frecuencia absoluta, que es 5, 8 más 5, 13. 13 más la siguiente frecuencia absoluta, 8, 21. 21 más 8, la frecuencia absoluta, 29. 29 más 1, su frecuencia absoluta, 30. Este 30 tiene que coincidir con ese de ahí. Sirve para leer datos menores que. ¿Cuántos trabajadores tienen sueldo menor a $42? ¿Qué dicen? Menor a $42. 13. 13. ¿Cuántos trabajadores tienen menor a $74? ¿Otro alumno? 29. 29. ¿Cuántos trabajadores tienen menor a $55? Menor a 55. No hay. ¿Qué hacemos si no hay? Dícteme. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la pizarra? Regla de 3 simple. Ya, regla de 3 simple. ¿Qué consiste? ¿Qué voy a anotar ahí? Díctenme ustedes. ¿Con qué vamos a trabajar, dijimos? ¿Con qué letras? Con la amplitud. La amplitud, ahí está la amplitud, le estoy copiando la amplitud. ¿Qué más? La frecuencia absoluta. Con la frecuencia absoluta. ¿Está correcto? Está frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos ahora? 55, hemos dicho, menor a $55. ¿Qué hacemos ahora? 55 cae ahí más, está en esa línea, donde está ahí, entre 42 a 58. Sobre, 13. ¿qué hacemos? Se le resta al 42. Se le saca la amplitud de 42 a 55. Ah, no, primero a 58. Primero todo el intervalo completo primero. De 58 a 42 o de 42 a 58. ¿Cuánto es su amplitud? El 16. 16, exactamente. Siempre es todo completo. 16. Ya. Ahora, para toda la amplitud completa, ¿cuánto es su F de I minúscula? 8. 8. Así funciona. Ahora, recién vamos a ir a lo que estaban ustedes adelantándose. Estamos 55, menores que 55. 55, está ahí este intervalo. 55 menos 42 tienen que restar. ¿Cuánto es su amplitud? 13. ¿Cuánto? 13. 13. Le ponen 13. X, la regla de 3. X, no sabemos cuánto es. Entonces, ahora sí multiplican. X es igual. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Qué voy a multiplicar? Díctenme. 13 con 8. Dividido al 16. Por el 16. 13 por 8 dividido. 13 por 8 entre 16. ¿Cuánto da eso? Ah, entre 16. Perdón, 16. 16. 6,5. 3.5. 6,5. 6.5. Ya está. A eso, ¿qué hacemos ahora? ¿Es el resultado o le tenemos que sumar algo más? Menores a 55, dice. Menores a 55. Sí, hay que sumar el... Díctame que lo voy a sumar. El 5 Está bien. 5. ¿Qué más? más el 8. Más. El 8. ¿Cuánto suma todo? 13, 19.
19.5. 19.5, redondeando, 19. Interpreten el resultado. ¿Qué quiere decir ese 19? Que 19 personas reciben un Exacto. sueldo menor a 55. Obreros Que reciben 19 menor a a 55 55. dólares. Está bien, así funciona, para eso sirve. ¿Está bien? Cuando no encuentren un valor, cuando esté al medio comprendido, ya saben, regla de 3 tienen que aplicar. Finalmente, nos falta la frecuencia absoluta descendente. Frecuencia absoluta descendente. Entonces ya saben ustedes, la frecuencia descendente lo van a usar la n mayúscula subíndice n. Siempre parte del total de datos. La primera frecuencia descendente del primer intervalo siempre es el total de datos. De ese total de datos, ustedes ahora le van restando las f minúsculas, ¿no? Como ven acá. Lo más sencillo en la tablita, ¿no? En la tablita. Parten de abajo del total de datos. Eso es el primer intervalo. 30 obreros que hay en total, le vamos restando con la frecuencia absoluta, minúscula. 30 menos 8, 22. 22 menos 5, 17. 17 menos 8, 9. 9 menos 8, 1. El 1 coincide con este último. ¿Para qué sirve esta columna? Si se acuerdan. ¿Qué tipo de datos vamos a leer? Participen. ¿A qué sirve? Los que reciben sueldo mayor que. Mayor que. Mayor que, exactamente. Preguntamos al curso entonces. ¿Cuántos obreros reciben sueldo mayor a 42 dólares? Mayor a 17. 17, está muy bien, así es. ¿Cuántos obreros reciben mayor a 58 dólares? 9. 9. ¿Cuántos trabajadores reciben mayor a 65 dólares? Hagan ustedes regla de 3. Ustedes en una hojita hagan aparte a la pregunta. A ver quién termina primero. ¿Cuántos obreros reciben mayor a 65 dólares? Resuelvan en una hojita y me lo dictan. ¿Cuánto dijo Alice? 65, ¿no? ¿Sí? Mayor a 65 dólares. Ya. ¿Cuánto dio? ¿Quién lo tiene? Nada. ¿Cuánto es la amplitud? ¿Cuánto le han puesto en la amplitud y cuánto le han puesto en la frecuencia absoluta?
Me salió 24.5, digamos que 24. 24, ya. Estamos, dijimos, ¿cuánto dijimos? 65, ¿no? Ahí tendría que ser Sí. 65. Lo vamos a marcar ahí para ver si le dio 24. Ahí, A 24. ver. Acá. Hemos dicho, trabajamos Sí, con sí. la amplitud y el FDI. Primero hacemos de 58 a 74 su amplitud 16. Ahí está, 16. 16. Para toda la amplitud completa hay 8. 8 trabajadores. 8. Ahora tenemos que hacer del 65 al 74. ¿Cuánto es de 65 al 74 su amplitud? 9. 9. Entonces su X tiene No, que ser, 7. perdón, 7. A ver, 65, 7 66, menos 50. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73. ¿Cuánto da? 9. 9. Ya. Y para 9 no hay su amplitud, no existe. X, la regla va a ser, por lo tanto, Ay, como el otro lado. 9 por 8. 9 por 8 sobre 16. 72. Mucho. ¿Cuánto da? 4,5. 4,5. 25,5. 4.5. El resultado es 4.5. ¿A eso le tenemos que sumar algo o no? ¿O le Sí, ¿Cuánto? 9 y 1. 9 y Ah, no, 1. 8 y 1, perdón. 1 nomás. 1 nomás. Más 1. Porque mayores a 65 es hasta esto de acá. Hay un intervalo más. Este 1 nomás hay, no hay más. Este Así, ¿verdad? más 1. Entonces, ¿cuántos trabajadores serían? 5. 5.5. Redondeando otra vez es 5. 5 obreros reciben mayores, esto sería, ¿no? Mayores, no menores. Mayor a 65. A 65. Así funciona entonces, está muy bien. Ya tienen 2 métodos, por lo tanto, ahí abajo tienen para resolver los ejercicios. Fíjense, al final de la unidad tienen actividades para el alumno. Estas actividades lo pueden ir desarrollando, que lo van a presentar el día del examen del primer parcial y tiene que ver con lo que estamos haciendo. Ya tienen para divertirse. Si es que no tienen más dudas, ahí quedamos. ¿Alguien más quiere preguntar? De repente, ¿hay algo que no quedó claro? Ya. Listen, disculpe, Adelante. la clase que está grabando, ¿dónde lo podemos ver? Si queremos volver a verlo. Todos van a tener código para que ingresen a Classroom. En Classroom están todas las unidades. Usted baja la unidad y ahí va a tener paso a paso lo que estamos en la clase explicando. Puede entrar las veces que quiera hasta que esté claro. Y Ya, Liz. también en la próxima clase, alguna duda que tenga, me pueden volver a preguntar. Vamos a dar unos 10 minutos para las dudas. A las dudas para hacer un repaso de lo que tengan duda. No tengan, ustedes no se hagan problema. Pueden preguntarme cuando quieran, pero le vamos, por ejemplo, después de, o de repente, podemos 10 minutos ir haciendo un repaso de las dudas que tienen y empezar recién la clase. Así de repente podemos empezar cada clase. Entonces, la próxima clase, las dudas que tengan me van preguntando. ¿Ya? Ya, Liz. Ahí quedamos. Que les vaya bien. Hasta luego a todos. Dicen yo adicioné recién, así que ¿será que podría pasar el código de Classroom, por favor? Sí, están inscribiéndose mañana más. Mañana más se están inscribiendo. Terminan de inscribirse mañana y toditos los alumnos otra vez hay que revisar uno por uno para incorporar a la lista y para que tengan su código de ingreso al Classroom. El lunes lo van a tener todos los alumnos, porque ya no hay adición, ya no hay nada ya. Ok, listo, gracias. Ya, hasta luego, hasta luego. Ahí quedamos, nos vemos la próxima clase entonces, el martes 11.
9:15, perdón.